El año 2016 cerró con muy malas noticias para América Latina. La región vivió un retroceso en cuanto a derechos humanos. Afortunadamente, también crecieron las voces de los que denunciaron esta situación. Hoy, La Voz de tus Derechos se acerca a este complejo escenario a través de un tema: defensores de derechos humanos, la vida bajo amenaza. Para hablar de ese tema tan delicado, tan complejo y tan importante en la región, tengo un invitado. Él es español, pero ha venido al estudio desde Bruselas. Se trata de Miguel Martín Zumalacárregui y es un gusto tremendo tenerte aquí, Miguel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto, decía, porque además de coordinador de defensores de derechos humanos de la Organización Mundial contra la Tortura, pues también has estudiado mucho ese tema en América Latina específicamente. Así que habrá mucho de qué hablar contigo. Pues, como es tradición también, tenemos invitados al otro lado de la línea. La Voz de tus Derechos siempre trata de tener todos los ángulos de un mismo problema o de una misma situación. Desde Honduras conversaremos hoy con Edme Castro. Edme es coordinadora general de la Asociación para una Ciudadanía Participativa. Y bienvenida al debate, Edme. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer por estar con ustedes. Pues también tenemos otra persona para conversar. Se trata del abogado defensor de derechos humanos José Humberto Torres Díaz. Es colombiano, está conversando ahora desde Bruselas y forma parte de la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Bienvenido a la conversación, José Humberto. Gracias, Joanny, por la oportunidad. Un saludo especial para Edme en Honduras y a Miguel. Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes esta conversación. Bueno, pues sí, claro que va a ser una conversación. Decía Miguel cuando te presentaba que era un tema delicado, porque estamos aquí conversándolo, pero ser defensor de derechos humanos le está costando la vida, la energía, el tiempo y hasta el prestigio a muchas personas ahora mismo en América Latina. Sé que te has especializado en el tema y me gustaría que me contaras el trabajo que hace tu organización, la Organización Mundial contra la Tortura. ¿En qué rama se desenvuelve? ¿Cómo apoya este tema de los defensores de los derechos humanos? Muy bien. Bueno, pues 3 elementos para presentar a la Organización Mundial contra la Tortura. En cuanto a la cobertura geográfica, es una red que tiene 300 organizaciones miembros por todo el mundo, entonces estamos presentes en todos los continentes y prácticamente en todos los países. En cuanto al enfoque, trabajamos con organizaciones en el terreno, entonces tenemos un pie en Ginebra, en Bruselas, instituciones europeas, instituciones internacionales, etc., y otro pie en el terreno, con la idea de que los actores esenciales para conseguir el cambio son los actores que están en el terreno. Entonces, por este enfoque, al margen del trabajo que hacemos para la erradicación de la tortura, evidentemente, como dice el nombre, por esa razón también tenemos el programa de protección a personas defensoras de derechos humanos, con la idea de que las personas que están en el terreno y que son los actores esenciales para el cambio puedan seguir defendiendo que no pueda haber impunidad, que pueda haber libertad de expresión y que se puedan defender derechos en sus países. Muy interesante. Y voy a aprovechar, Miguel, que dijiste estas categorías de defensor de derechos humanos propiamente dicho, para compartir con los espectadores de este programa un pequeño video. Es un video muy didáctico, un video muy sencillo, pero que también toca algunas fibras del corazón. Veámoslo. ¿Qué son los derechos humanos? Probablemente piense que es un concepto bastante abstracto, pero nada es más concreto que los derechos humanos. Es el derecho a pensar libremente, a expresarse, a reunirse, a tener acceso a la sanidad y a la educación, a recibir un trato justo o a amar a la persona que quiera. Parece algo tan simple como respirar, pero para muchos todavía es una realidad inalcanzable. Cuando estos derechos fundamentales son violados o negados, hay personas que intentan ayudar, personas comprometidas e involucradas en la defensa de los derechos humanos. Son los defensores de derechos humanos. Cualquier persona que actúe pacíficamente para promover o proteger los derechos humanos es un defensor o defensora de derechos humanos. Puede ser una periodista que lucha por la libertad de expresión, un abogado especializado en la defensa de los derechos humanos, una comunidad rural que se opone a la degradación del medio ambiente, o un grupo de jóvenes que persigue el acceso igualitario de las niñas a la educación. Sin embargo, en la defensa de los derechos humanos, estos defensores a menudo se enfrentan a múltiples riesgos y peligros: abusos, amenazas, detenciones, torturas, desapariciones forzadas o incluso la muerte.
En la retina se me ha quedado esa última imagen del video, muy impactante, que asocia con la muerte. Y me quiero ir a hablar con Edme, porque Edme vive en Honduras y Honduras es uno de los países con más violencia y con más problemas para los defensores de derechos humanos en el área de América Latina. Edme, en tu caso particular, ¿cómo ha sido vivir así, con esos riesgos y con esos peligros? Pues ha sido sumamente difícil, ya que además de allanar nuestras oficinas, de amenazas directas por teléfonos y de seguimientos y persecuciones, nosotros hemos conseguido, ¿verdad?, continuar y mantener vivo nuestro objetivo, que es promover, investigar y proteger a los defensores de derechos humanos que hacen el trabajo, ¿verdad?, que debería hacer el Estado, de facilitar la seguridad de las personas que trabajan el derecho a defender derechos. Muy interesante, y eso me permite pues irme con José Humberto, porque sé que has tenido una larguísima labor como abogado y como defensor de personas a las que les han violado sus derechos humanos. Y me gustaría que me dieras un panorama general de qué situación viven esos activistas o esos defensores pues en el contexto actual de Colombia. Adelante, Humberto. El panorama en Colombia para los defensores de derechos humanos es crítico, muy crítico, y tiende a agravarse. Voy a darte unas cifras rápidas para que podamos entender la gravedad de la situación. 2016. 481 agresiones contra defensores de derechos humanos, 317 amenazas, 49 atentados contra la vida, 2 defensores desaparecidos forzadamente y 80 defensores asesinados. Durante todos estos años, el peor año para los defensores de derechos humanos en Colombia lo constituyó el 2016. Eso demuestra de alguna manera que es un panorama crítico, muy crítico, y la tendencia es que se va a agravar. Bueno, los números que menciona José Humberto hablan por sí solos, Miguel, y vuelvo contigo, porque sé que también tienes una idea de conjunto de la región y me gustaría, a partir de los análisis que han hecho, de los estudios que han hecho en el terreno, como tú decías, me contaras algún ejemplo, un panorama general, pero sobre todo algún ejemplo alarmante ahora mismo de país en la región donde los defensores de derechos humanos estén más en peligro. Sí, pues lamentablemente, como se comentaba al introducir el programa, la situación en América Latina para las personas defensoras es crítica. La situación de ataques y agresiones en su contra es constante. Por dar unas pinceladas generales, la mayoría de las agresiones a lo largo del continente, hay excepciones evidentemente, se dan sobre todo contra defensores que trabajan en cuestiones relacionadas con la tierra, son uno de los grupos más atacados. También, dependiendo del contexto, hay personas defendiendo derechos LGBTI que también están especialmente vulnerabilizadas. Pero un tema interesante a nivel de América Latina es que los ataques, aparte de centrarse en personas concretas, vemos una campaña generalizada de intentar desacreditar a todo el movimiento de derechos humanos como tal. Está muy extendido esas campañas de desprestigio, porque no es solamente el golpe, el arresto, la detención arbitraria, está también la reputación del defensor, ¿no? Exacto. Campañas de estigmatización, de hablar del conjunto de defensores como vividores, como gente que se opone al desarrollo, gente que se opone a la paz, gente de guerrilleros, en fin, dependiendo del contexto, pues se utilizan unas formas u otras. Pero digamos, en cuanto a los ataques, por dar unas pinceladas de algunas de las tendencias, pues comentamos esta idea de la estigmatización de personas defensoras con continuas alusiones en los medios públicos, incluso desde el más alto nivel del Estado, presidentes de la República, etc. Otro elemento que nos preocupa particularmente es el tema de la criminalización de personas defensoras. Criminalización desde el discurso, acusándoles de cometer delitos, pero también un uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos. Por poner un ejemplo, en el caso de Guatemala, por ejemplo, es un fenómeno que hemos estado siguiendo muy de cerca y se dan una serie de hechos. Se utiliza el sistema penal en contra de las personas defensoras. Muy habitual utilizar tipos penales que implican obligatoriamente que va a haber prisión preventiva, por ejemplo, secuestro, asesinato. Entonces lo que consiguen es, además con un retardo de los procesos judiciales que tardan mucho en avanzar cuando están los defensores ya en la cárcel, consiguen sacar a las personas defensoras de las comunidades durante un largo periodo de tiempo, sembrar la duda sobre si son delincuentes, secuestradores, etc. Y los recursos de la comunidad se centran en sacar a los compañeros de la cárcel, por ejemplo, más que en promover la defensa del territorio o la
Claro, y me imagino, Miguel, que de paso disuaden a otros de que no se comporten como defensores de derechos humanos, ¿no? Exacto. Entonces, el año pasado, por ejemplo, había un caso muy paradigmático de 7 defensores y líderes sociales del norte de Guatemala que después de estar más de un año de prisión preventiva fueron finalmente absueltos, pero ya se quedó sembrada la duda sobre su proceder, sobre sus actuaciones, y los tuvieron fuera de la comunidad durante largo tiempo. Y ahora se está extendiendo a otras regiones, ahora en las Verapaces, el mismo fenómeno. Sí, muy lamentable. Eso es más o menos como miente que algo siempre queda, ¿no? Y me voy con Edme porque, además de vivirlo en carne propia, Edme, pues te has convertido en altavoz de muchas personas a las que les han violado sus derechos y quizás no tienen tan cerca un micrófono, la posibilidad de participar en un programa de televisión, la posibilidad de viajar hacia una comisión internacional donde denunciar todos estos problemas. ¿Cómo llegan a ti o cómo llegan a la organización de la que formas parte esas denuncias? Cuéntame un poco cuáles son los mecanismos. La verdad es que, como decía Miguel, los defensores de derechos humanos de América Latina, específicamente en mi país, están trabajando en un contexto hostil, ¿verdad? Agravado por campañas insidiosas de criminalización y judicialización. Es más, 32 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el 2016. Y desde el 2010 al 2017 han sido asesinados 123 defensores del ambiente, 37 mujeres mueren asesinadas mensualmente y hay un total de 31,000 niños que han sido asesinados en los últimos años. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Las cifras son escandalosas. Y hay factores claramente identificados en los que tiene responsabilidad directa el Estado a través de sus gobernantes, que son los generadores de violencia de estos derechos humanos y de los derechos de las personas que las defienden. Exactamente la pregunta que me hacías, que cómo nos damos cuenta nosotros, pues nosotros tenemos una unidad de protección a defensores. Desde esa unidad nosotros recibimos denuncias de las violaciones de derechos humanos e investigamos el motivo de la denuncia y obviamente, ¿verdad?, lo documentamos en la base de datos y con esos insumos hacemos un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. José Humberto, a ti te ha tocado ser la voz de muchas de estas personas frente a un tribunal. Has defendido activistas, a individuos que han sido vulnerados en sus derechos más básicos, en sus derechos humanos. ¿Crees que has logrado en alguno de estos casos, y cuéntame también qué mayoría o qué cantidad de ellos han podido tener un buen desenlace? ¿Crees que has logrado una reivindicación para ellos desde la justicia? Sí, lo que hemos tratado durante todos estos años justamente es demostrar en los estrados judiciales que no es como el Estado lo ha dicho, como lo han dicho las fuerzas militares o la propia Fiscalía, que se trata de guerrilleros o se trata de gente que es contraria al Estado y por esa razón hay que encarcelarlo. Hemos tenido la oportunidad de ejercer la defensa de varios defensores de derechos humanos de distintas áreas y tener algún éxito en los tribunales. Nos ha preocupado muchísimo en el caso de Colombia que la Procuraduría General de la Nación, que es la que ejerce el Ministerio Público, que está para defender y garantizar el ejercicio de los derechos, sea quienes más hayan insistido en el hecho de que supuestamente ser defensor de derechos humanos es un hecho que agrava mucho más la situación, en el sentido de que han dicho en algunos tribunales y procesos que los defensores de derechos humanos, a pesar de estar desarmados, son las personas que piensan, son los ideólogos y por tanto son un peligro para la sociedad. Tenemos un caso reciente de 12 personas privadas de libertad y la única justificación que acaba de plantear la Fiscalía y el juez de la causa es que estas personas realizan protestas públicas contra el Estado y se convierten en un peligro para la sociedad. No siempre tenemos éxito, por supuesto. Hay muchas personas hoy condenadas y privadas de libertad. Claro, claro que sí, no siempre se tiene éxito. Y voy a recordar, después de lo que ha dicho José Humberto, que están mirando La Voz de tus Derechos, un programa que intentamos abrir una ventana allí donde la puerta está cerrada. Hoy esa ventana es con derechos o por los derechos. Y Miguel, tenemos una respuesta que nos ha dado una espectadora de La Voz de tus Derechos en Twitter.
hemos lanzado una pregunta en la red social. La pregunta fue básicamente por el tema de los defensores de derechos humanos que son amenazados, torturados y asesinados y que muchas veces no cuentan con la protección de su país, de su gobierno, del Estado bajo el que están, ¿no? ¿Por qué? Era la pregunta. Entonces, Lina Muñoz, una seguidora de La Voz de Tus Derechos, respondió: porque para la mayoría de los gobiernos es más beneficioso quitarlos del camino e impedir que se diga la verdad. ¿Y qué me lleva a esto a preguntarte? Bueno, pues se me ocurre preguntarte por el caso México, que sé que has tocado innumerables veces en conferencias y entrevistas que has dado, y es sobre estas voces que se han elevado en los últimos meses sobre la necesidad de que el gobierno mexicano reconozca que vive una crisis en torno a los derechos humanos. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades mexicanas? Bueno, en primer lugar, creo que un hecho interesante, sumando a lo que mencionaron los compañeros y en relación con el comentario en Twitter, el mejor ejemplo es el funcionamiento del sistema de justicia. Cuando el sistema de justicia tiene que investigar agresiones contra personas defensoras, y esto lo vemos en toda la región, cuando los defensores son los agredidos, el sistema no funciona en absoluto y la impunidad es la norma, el sistema no avanza, las investigaciones no avanzan. Cuando la persona defensora es la acusada, se da mucha prisa en meterlos en la cárcel, quitarlos del medio, etc. Interesante esa contradicción. Un sistema de justicia a dos velocidades. Y esto es básicamente la misma analogía que podríamos hacer con México, de hecho. Es un Estado que en su discurso y en su política exterior, en la escena multilateral, siempre tiene un discurso de derechos humanos, apoya las resoluciones de Naciones Unidas, etc. O sea, si mira su política exterior, uno pensaría que están comprometidos con los derechos humanos. A nivel interno estamos en otra cuestión. Se comprometieron a hacer alguna serie de reformas, ley general contra la tortura, etc. Las reformas no están llegando y vemos patrones muy preocupantes. Por poner un ejemplo muy concreto, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria ha determinado en 5 ocasiones recientemente que 5 personas defensoras de derechos humanos habían sido detenidas de forma arbitraria en México, con un mismo patrón además de irregularidades en el momento de la detención, de malos tratos en el momento de la detención y durante el encarcelamiento, procesos judiciales basados en pruebas que no se sostenían, etc. A pesar de que este grupo de trabajo de Naciones Unidas ha pedido su liberación y que se les compensara, tenemos 3 defensores de estos 5 que siguen encarcelados: Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños, y siguen en la cárcel 2 años y medio después de que las Naciones Unidas haya emitido esta opinión. Llevan más de 3 años y medio y siguen en fase de instrucción, es lo que comentaba. Ni siquiera han empezado a entrar en materia en el sistema de justicia, están simplemente en prisión preventiva. Un ejemplo de falta de voluntad. Ni siquiera con el pronunciamiento de Naciones Unidas. Edme, la organización de la que formas parte habla de una ciudadanía participativa. ¿Crees que los ciudadanos están conscientes de la responsabilidad que tienen en este tema? El miedo ha inmovilizado y es el común denominador en toda la población, a pesar de que ellos están conscientes de que el defensor o la defensora de derechos humanos hace un trabajo que los beneficia de manera colectiva. Tienen temor porque estamos en un gobierno completamente represivo, ¿verdad? Los militares y la policía militar están en las calles controlando y haciendo, ¿verdad?, perfiles de cada persona que alce su voz de alguna u otra forma. Es más, el 1 de marzo, cuando yo me trasladaba a Ginebra a cumplir con la invitación que se me había hecho, me detuvieron en el aeropuerto y por altavoces decían, ¿verdad?, que se me detenía por cuestiones de seguridad y que un equipo de investigación me estaba esperando en la oficina aeroportuaria. Entonces, como pueden ver, ¿verdad?, las personas que no están conscientes del trabajo que hacen los defensores de derechos humanos piensan, ¿verdad?, que somos delincuentes. Entonces pueden ver, ¿verdad?, que el escenario en el que se trabaja es con una alta precariedad para la vida de los defensores. Sí, Edme, esa noticia de tu detención en el aeropuerto fue muy sonada, todos lo seguimos por las redes sociales y recuerdo que levantó una gran solidaridad. José Humberto, hablando de solidaridad, la palabra contraria de solidaridad pues debe ser ánimo, aversión, enemistad. Y tu trabajo pues te ha creado muchos enemigos en el camino. ¿Eres consciente de eso? ¿Cuál es el peligro? Sí, Joanny, nosotros hemos sido conscientes de la situación.
sabemos de los riesgos que implica la labor que desarrollamos los defensores de derechos humanos en el continente. Hemos tenido que salir del país en varias oportunidades buscando refugio, apoyo internacional, pero aún así, Joan, y estoy seguro que tanto Edme como Miguel y los demás defensores y defensoras, a pesar de los riesgos que implica esta labor, hemos seguido adelante. Hoy nosotros en Colombia estamos desarrollando una apuesta, una campaña que se ha denominado Que la paz no nos cueste la vida. Y la estamos desarrollando porque ustedes saben que en Colombia se acaba de firmar un acuerdo, una negociación política entre la guerrilla más antigua del continente y el gobierno colombiano, y sin embargo quienes pensábamos que en un proceso de esta naturaleza, donde hay una paz concertada, pudiera disminuir el número de agresiones, lo que ha ocurrido es que ha aumentado. Y por esa razón, a pesar del riesgo, nosotros seguimos comprometidos en la defensa y luchando por la vigencia de los derechos humanos. Interesante lema, que la paz no nos cueste la vida. Y hablando de la vida, Miguel, la organización de la que formas parte, la Organización Mundial contra la Tortura, pues yo me imagino que ha salvado muchas vidas. ¿Qué han logrado? Bueno, pues a la hora de hablar de impactos, a mí siempre me gusta clasificarlo en tres tipos de impacto. Por una parte están los impactos directamente en sustancias sobre el caso. Recientemente, por ejemplo, un caso que estábamos trabajando de 16 defensores de derechos humanos en la región de Cajamarca, en Perú, que estaban acusados en nuestros casos de uso indebido del derecho penal, fueron absueltos y pensamos que el hecho de que el caso tuviera atención internacional tuvo un impacto muy relevante. Como esto, hay distintos casos de criminalización en los que hemos podido contribuir a sentencias en la buena dirección, si bien siempre hay que decir que no tendría que haberse producido la criminalización en un primer momento, o sea que es un éxito parcial en realidad. Claro. Luego hay liberaciones, hay una serie de impactos que son evidentes. Hay un segundo tipo de impactos que también me parece importante resaltar, que son más invisibles. A veces cuando hay una amenaza emitimos una alerta y el impacto puede ser que hemos conseguido que no se produzca un nuevo hecho. Es más difícil de medir, pero por ejemplo en el caso de Edme temíamos que al volver al país después de la visita a Ginebra volviera a tener algún tipo de agresión, de incidente, etc. Pensamos que el haber llamado la atención sobre esta situación también puede tener un elemento preventivo. Ahora, ¿no quedan a veces estas alertas, estas llamadas de atención como papel mojado ante las autoridades de países que no están dispuestos a escuchar a organismos internacionales? Ese es uno de los retos, siempre conseguir que el gobierno preste atención. Y de hecho esto me lleva al tercero de los elementos que quería mencionar en cuanto al impacto, que es uno que a veces cuesta que los donantes, que los gobiernos, que la sociedad en general entienda, que es también muy importante, que es el factor humano y el factor de solidaridad. Por ejemplo, recientemente pude visitar a dos de los defensores de derechos humanos que mencionaba previamente en la cárcel en México. Y simplemente el hecho de que estuviéramos allí una delegación de personas internacionales, que pudiéramos contarles lo que estamos haciendo en Bruselas, en Ginebra, que estamos movilizando a la gente, les da mucha fuerza para poder seguir. Muchas veces recibimos mensajes desde Colombia, desde Honduras, de Guatemala, diciendo: a lo mejor seguimos en una situación de riesgo, la situación sigue siendo difícil, pero saber que estáis detrás, saber que venís a visitarnos, sabéis que estáis atentos a lo que pueda pasar, nos da fuerzas y nos ayuda para poder seguir trabajando. Entonces ese factor humano es también muy importante. Claro, claro, sin eso no vas a ningún lado. José Humberto, una pregunta muy breve. ¿Tienes contacto con tu organización, con otros defensores de personas que promueven los derechos humanos en otra zona de América Latina o trabajan más bien enfocados en Colombia? Sí, nosotros de hecho el nombre de la plataforma se llama Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, porque tenemos contacto con organizaciones de Europa y de Estados Unidos. Y déjame decirte, Joanny, aprovecho para agradecer a Miguel y a su organización, porque muchos defensores de derechos humanos en Colombia hoy nos encontramos vivos justamente por el apoyo de la comunidad internacional, y organismos internacionales como la OMCT sí que han servido para salvar vidas en Colombia. Muy bien, muy bien. Miguel, 20 segundos, retos de tu organización. Bueno, en cuanto a la protección de defensores de derechos humanos, tenemos numerosos retos, lamentablemente. Yo creo que a nivel de la región de América Latina lo que nos falta es verdaderamente voluntad política. Se ha ido creando estructuras de protección, hay mecanismos de protección de defensores de derechos humanos en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en muchos países. Es un paso en la buena dirección, pero cuando desde las altas autoridades del Estado se sigue haciendo un discurso de estigmatización de los defensores, las medidas que algunos de estos mecanismos funcionen nunca van a llevar a nada. Claro, todavía falta mucho. La voluntad política
políticas clave. Eso pasa. Bueno, Edme, José Humberto, muchísimas gracias por la participación. Es un tema que daría para mucho más, pero estoy segura que este programa lo están mirando varios defensores de derechos humanos, algunos que conocen a otros, pasarán la voz, se dirán los contactos, ustedes ayudarán a otros y América Latina será quizás una región donde defender los derechos humanos no le cueste la vida a nadie. Porque esas noticias que de los últimos años de un empeoramiento de la situación, yo creo que son noticias que nos dañan y nos afectan a todos. Entonces, gracias por tu trabajo, gracias por la participación y recuerden, sí, ser defensor de derechos humanos es una tarea muy, muy peligrosa, sobre todo en América Latina. Pero simplemente pasar de largo frente a la violación de esos derechos, callar o contribuir a violarlos, eso es más peligroso. Nos convierte en unos verdaderos cínicos. Muchas gracias.